Bueno, estamos en otro nuevo programa de Siga la Rosca Entrevistas, como lo llamamos ahora, en la que la idea es poder ver un poco más de la persona que está detrás de la gestión acá en BRICS, mientras tomamos un cafecito y compartimos. Bienvenido, Juan Manuel Chapo. No, bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, siempre lo vemos en los medios, en la calle, a la persona que gestiona, que está en algún puesto político, pero esa persona tiene también una vida y tiene un pasado. Entonces la idea es conocer inicialmente Juan Manuel, niño, adolescente, joven. ¿Cómo era esa vida de Juan Manuel? Ya, digamos, en algún momento pensaba en algo de gestión. ¿Cómo era su vida gestionando como niño, como adolescente? Mira, yo siempre digo, tuve una infancia muy feliz, muy feliz. La verdad que tuve eh, una familia que te brindó absolutamente todo desde el punto de vista del cariño, del afecto, pero siempre la política estuvo eh, como parte de mi vida, porque siempre digo que de mi padre heredé eso que tenía que ver con la pasión por la política, por la militancia política, por el peronismo principalmente. Pero mi infancia fue una infancia muy normal, de un chico, nosotros éramos 5 hermanos, o sea, éramos bastante. Acá en Resistencia Acá en recién. Resistencia, mis 2 padres, 5 hermanos y mi abuela, que fue una mujer esencial en mi vida. Mi madre, por supuesto, trabajaba y eso le consumía muchísimo tiempo, mi padre también. Entonces el papel de mi abuela fue, la verdad, muy importante, porque siempre nos quedamos con ella, porque era la persona que por ahí nos cocinaba, nos mimaba, nos daba un amor muy profundo, entonces siempre fue el rol clave, ¿no? De la abuela presente en la casa, que yo siempre lo recuerdo, siempre con mucho cariño, y por supuesto, ¿no? Mi mamá, mi papá, así que la verdad que siempre lo digo, tuve una infancia muy feliz, muy normal, con muchísimos chicos, pero muy feliz, iba a la escuela. Yo vivía a 2 cuadras de la escuela normal, entonces toda la primaria iba a la normal. Ahí hice un grupo de amigos, algunos que los conservo aún, y tengo los mejores recuerdos de eso, ¿no? Los mejores recuerdos. Y en esa época de joven, ya adolescente, pensando en una facultad, universidad, algún estudio, ¿ya comenzaba con algún tipo de gestión no sé, de juntadas o eso? Siempre, de que tengo ¿Sí? uso de razón. ¿Sí? Y había una cosa muy particular, porque de todo el grupo de amigos, todo mi grupo de amigos de la adolescencia, ninguno tenía ningún interés por la política. Y yo sí, entonces siempre buscaba la vuelta para ver cómo me las arreglaba para en el colegio generar algo. Bueno, por supuesto después en la universidad, obviamente, pero era, te diría, casi el único peronista, además, ¿no? Todo el resto, no. Entonces, por supuesto, uno en un momento de su vida está muy influenciado por sus padres, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre mi vida estuvo asignada por la política. Yo no imagino mi vida fuera de la política. Y desde que tengo uso de razón, acompañaba a mi padre a eh, reuniones, actos, muchas de las cuales se hacían en mi casa, con lo cual siempre digo que tuve esa escuela, esa enseñanza de estar en mi casa y no formar parte, pero sí ver, porque era muy chiquito, reuniones donde iban dirigentes del peronismo muy importantes, y eso creo que me fue también de alguna manera nutriendo, y la verdad es que uno hoy, con el paso del tiempo, bueno, uno lo toma como parte de un aprendizaje, de una enseñanza, pero también como parte del destino, porque la verdad es que mi destino era la política, era la abogacía y la política, ¿no? O sea, las dos cosas para mí iban de la mano. Y una cosa tenía que ver con la otra. Yo siempre entendí que había que formarse, había que prepararse para ser bueno en lo que uno quería hacer. Y siempre tuve esa misma visión, pero la política atravesó mi vida desde muy joven.
Y la militancia en la facultad, ¿sí? Mientras cursabas eso, la viste como algo difícil, algo que a su vez te dio cierta exposición, digamos. ¿Cómo fue llevarlo? No, a ver, yo creo que siempre cuando uno tiene una convicción determinada, uno tiene que aceptar lo bueno y lo malo, los pros y los contras. Y en función de eso, uno elige su camino en las diferentes etapas de su vida. Y la verdad yo siempre tuve muy claro lo que quería, muy claro lo que me gustaba y muy claro mi camino. Nunca dudé de eso. Y eso hizo que también uno, comprendiendo lo bueno y lo malo, acepte lo bueno y lo malo. Y cuando Claro. venía lo malo y uno era consciente que era parte de ese camino que había que recorrer, que había que atravesar, porque uno tenía esa convicción. La política que no pasa por ocupar un espacio de decisión, sino la política entendida desde la convicción hacia ideas, doctrina, principios, etcétera. Y eso a mí me abrazó desde muy joven, eh, y a veces, ¿no? Uno muy incomprendido del grupo de amigos, porque cuando vos tenés amigos que nada tienen que ver con la política, te miran un poquito raro, porque yo siendo muy joven, a veces eh, la militancia te llevaba a ir al interior de la provincia y eso implicaba que un sábado vos no salías, tenías que irte y hacer 200 kilómetros porque tenías una reunión. Bueno, por ahí tus amigos no lo entendían, este está loco, ¿qué Claro. le pasa? Pero Claro. bueno, yo creo insisto, uno elige su camino, yo siempre tuve muy claro el mío, ¿no? Y, Yo siempre digo que a mí la vida ha sido muy generosa conmigo, muy generosa. Y, y me permitió también siempre fijar mis objetivos, fijar mi camino y hacer todo lo que se pueda para cumplir esos objetivos, por supuesto, ¿no? Manteniendo los valores, los principios que tienen que ver con tu formación humana. Y ahí entra la familia, el rol de la familia, ¿no? La contención amorosa de los padres, de los abuelos, de los hermanos, ¿no? O sea, yo he sido un privilegiado porque pude tener esa familia que hoy yo pretendo replicar con en mis tu hijas, vida. y es lo que yo viví siendo de niño con mis padres. En esto que viste que vas contando de tu vida, digamos, de los valores, de ir replicando, ¿no es cierto?, lo que uno va aprendiendo. En la militancia también vas aprendiendo, vas creciendo y hasta llegar a gestiones que has tenido en diferentes momentos. ¿Cuál crees que fue, por así llamarlo, durante la militancia o actividad política, un momento en el que vos decís, este fue como el quiebre de decir, bueno, voy a seguir creciendo? Porque uno también uno tiene siempre en claro lo que quiere, pero por ahí, ¿no es cierto?, van poniendo Sí, piedras en el camino. Pero vos decís, este momento fue el momento en el que dije, estoy haciendo bien las cosas o voy por el camino que quiero. mira, a ver, la política tiene muchas etapas, buenas, malas, como en la vida de cada uno, como Por si supuesto. elegís cualquier oficio, profesión. Y me parece que más que un quiebre, lo importante es que determinado tipo de situación, que no son buenas o que no son positivas, no quiebre tu espíritu y no quiebre tu convicción, Por supuesto. y no bajar los brazos. Yo creo que a mí lo que más me ha templado no fueron los momentos buenos, sino los momentos malos. Son las dificultades. Creo que eso es lo que más me templó el espíritu y lo que más me puso a prueba. Cuando te va bien, bueno, las cosas se hacen más sencillas, porque las puertas se te abren más fácil. Sí. Pero cuando las cosas son más difíciles, son donde vos te mostrás Te a vos mismo, fortaleces. exactamente, que estás en condiciones de encarar un proceso que es muy duro, porque la política implica mucho tiempo, mucho desgaste, y ese tiempo que vos le dedicás a la política se lo estás sacando a los afectos, a los amigos, a la familia, a los hijos. Bueno, pero son decisiones de vida, ¿no? Yo insisto, más que un quiebre, lo que te puedo decir es que
en mi caso personal, es no haber bajado los brazos cuando por ahí las cosas no te salen, o vos sentís que no te salen, o que no estás por ahí avanzando como te gustaría avanzar. Pero me parece que son etapas, y el mundo de la política es un mundo muy complicado, muy complejo, donde te encontrás con todo lo que se te ocurra, gente muy buena y gente muy dañina, ¿no? Entonces, uno sabe que en ese transitar, bueno, hay gente que cree que para avanzar ellos tienen que pisar la cabeza al resto. Y lamentablemente también la política se nutre de ese tipo de gente. Yo creo que lo importante es no contaminarse, tener un norte, no desviarse de la huella, y entender que hay que regirse por tus propias convicciones, tus valores, y avanzar en ese sentido, ¿no? Bien, qué importante esto que decís de las convicciones, ¿no es cierto? Vos has tenido pasos en diferentes gestiones, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Fueron a partir de invitaciones? ¿O vos decís también yo me lo fui ganando? Yo creo que se va dando en forma natural porque vos vas transitando un camino que te va llevando, ¿no? Cuando vos obviamente elegís este mundo de la política, tu propia militancia te va llevando a ir construyendo, y eso te va acercando a determinados sectores, digamos, dirigentes con los cuales vos tenés coincidencias. Yo creo que nosotros mi generación tuvo la suerte de haber encontrado en Jorge Capitanich un dirigente central en este tiempo, y eso también nos permitió desde la gestión desarrollar un montón de cosas, ¿no? Yo tengo hoy 46 años, con lo cual en el 2007 tenía 27 años. Yo me incorporé inmediatamente a la primera gestión de Capitanich, en un lugar muy político que era el Ministerio de Gobierno. Arranqué ahí y terminé siendo ministro de Gobierno, y había arrancado, con lo cual siempre mi perfil fue un perfil muy político, ¿no? Más allá de las cualidades que uno puede tener técnicamente hablando, mi perfil siempre fue un perfil muy político. Con lo cual creo que tuvimos muchas oportunidades ahí de desarrollar. Y en ese transitar, obviamente, uno también va buscando su lugar, va disputando espacios, que es propio de la política, y creo que también te vas ganando ese lugar a partir de generar confianza en el otro, ¿no? En cómo te vas desarrollando, en cómo vas rindiendo, en qué vas haciendo, en qué vas generando. Así que bueno, creo que en mi caso por lo menos yo lo fui viendo como una cuestión casi natural en función de los objetivos que uno se va trazando, ¿no? Bien, y hablábamos de, ¿no es cierto?, de ir desarrollándose en las gestiones. Imagino de la época de la militancia, en la época de la facultad, de la universidad, también habrás tenido compañeros que eran de la militancia de otros partidos. La mayoría. Bueno, en eso, seguramente uno confronta, pero también tiene ciertos acuerdos sin dejar de lado los ideales de cada uno. De esos compañeros, hoy compañeros que no eran de la militancia, Sí. pero eran adversarios, por así Sí. llamarlo, o de la oposición, ¿siguen actualmente hoy? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y con algunos de esos, vos decís, Algunos han continuado su vida política, han tenido espacios importantes en sus provincias. Yo creo que nada tiene que ver la amistad con lo otro. Uno puede ser amigo. justamente a eso iba. Sin duda. Podés vos decir, che, mirá, tengo cierta amistad y sentarnos a tomar un café. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Sería poco inteligente, y fíjate qué oportunidad uno perdería como persona de tener amigos por el solo hecho de que no piensen como vos. Sería muy poco inteligente. Al contrario, yo tengo, mirá, a lo largo de mi vida mis mejores amigos no compartían mis ideas políticas. Mirá. Y nada tenía que ver eso con
nuestra amistad que pasaba por otro lado. Yo lo veo muy que enriquece mucho a la persona lo que No, pero decís. además, mira, yo a mí no me vas a encontrar nunca en el agravio, porque entiendo que la política no, no es desde ahí que se construye política. Al contrario, me parece que la política es otra cosa. Es el afecto, es el cariño, es buscar la simpatía a partir de la empatía que vos podés generar. Entonces, yo, la verdad es que cuando alguien me agrede, yo no devuelvo la agresión porque me parece que a mí no me nutre, no me alimenta, ya no en la política, en la vida, ¿no? Al ¿Sí? contrario, entonces eh, siempre he tratado de conservar mis amistades, no por sus pensamientos políticos, sino porque las simpatías y cuando vos construís también tu vida con otras personas, no, no lo haces desde una visión de qué piensa o qué no piensa determinada cuestión. Porque si no te estás limitando. ¿Te imaginas qué aburrido sería que tu vida transcurra solamente con aquellos que piensan igual que vos? Sería No, sí. aburridísimo eso. Sí, Entonces, totalmente como homogéneo, para pero decirlo totalmente, plano. sería muy aburrido. Entonces yo creo que la amistad pasa por otro lado. Insisto, ¿no? Mis mejores amigos a lo largo de mi vida, por lo general no pensaban como yo, hoy no piensan como yo, al contrario. Entonces, pero nunca a mí me pareció que eso sea un obstáculo para construir una amistad. Bueno, Incluso no hace falta que seamos amigos, digamos, yo tengo una muy buena relación con dirigentes que son parte de otros espacios políticos, eh, muy contrarios al mío, pero sin embargo yo tengo mucho respeto porque en definitiva eh, eso también tiene que ver con el mundo de la política. claro, en las diferentes opiniones o pensamientos. Sí. Por eso, mientras eso sea desde el respeto hacia el otro y no desde el agravio, no desde el insulto, no desde la crispación, que me parece que la política no tiene que ser una herramienta de crispación de la gente. La gente está mal y si vos a esa situación económica y social le sumás la violencia verbal que a veces transmite la política o un sector, algunos sectores de la política, me parece que flaco favor estamos haciendo. Durante la época de gestión, ¿sí? De Juan Manuel, ¿cómo organizás todo? ¿Sos muy de la agenda, de escribir en el celular, de tener una agenda física de Sí, la vieja escuela? mirá, yo, como siempre digo, soporte papel, o sea, el papel, más allá de la agenda digital, yo soporte papel. Para mí es Soy mucho más, igual. y sigo igual, para todo, porque yo tengo que agarrar fecha tal, doy vuelta a la página y veo que tengo tal día, tal hora. Sí, ver Eso, hacia adelante y a su sí, vez tipo rayar, por así llamarlo. nunca terminé de acostumbrarme a la agenda en el teléfono, pero siempre la tengo, pero para mí el soporte de papel es central. Sí, Trato de igual. ser, a ver, yo creo que cuando uno tiene determinado tipo de responsabilidad, necesariamente tenés que ser organizado. No te puedes salir de ahí porque sería un desastre. Pero más allá de eso, me parece que lo importante es tampoco tener agendas cerradas, sino ser permeable a un montón de cosas, porque cuando te toca a veces cumplir algún rol, bueno, ese rol implica a veces ser muy flexible, tener que hablar con mucha gente, tener que, bueno, tener muchas reuniones, una agenda muy variada, eh, horarios reducidos de cada cosa, pero muchas actividades. Pero sí, me gusta tener siempre, poder leer en el papel lo que voy a hacer. ¿Y cómo se incorpora en esta agenda, que por ahí, hablando de valores y todo, la vida personal, familiar de Juan Manuel? Porque me imagino no es fácil. En otras entrevistas, no solo con personas del ambiente político, sino también artistas, han contado de por ahí, han tenido que perderse fechas Sí. importantes, Días de la Madre, cumpleaños y juntadas muy importantes de amigos. Me imagino que algo parecido debe pasar y ¿cómo la llevas a eso? Mira, a ver, yo creo que si vos tenés la suerte que tengo yo, tener una esposa que
que te acompaña, que te entiende, que te comprende, bueno, es mucho más sencillo, ¿no? Yo tengo dos hijas, una de 15 y una de 10, y los momentos con mayor nivel de responsabilidad que tuve, bueno, perdí, por supuesto, tiempo muy valioso al lado de mis hijas, y eso es muy duro, ¿no? Es muy duro a veces tener la necesidad, los padres nos entendemos, ¿no? La necesidad de ver a tus hijos. Necesidad, no es una cosa de tengo ganas de, necesidad de ver. Y bueno, a veces estás a 300 kilómetros de tu casa y no puede ser. Después, a mí, por ejemplo, en el proceso de la pandemia, yo tuve que mudarme de mi casa y me fui a vivir solo para no poner en riesgo a mi familia, porque mi actividad continuaba, y eso implicaba, bueno, tomar riesgos que yo no quería que tomen mis hijas y mi familia. Entonces, también fue un momento muy difícil, de mucha soledad. Y bueno, esas son las cosas que también la vida te, te va poniendo por delante y que te van forjando el temple. Pero sí creo que cuando uno elige, no solamente la política, hay profesiones que también son muy demandantes en materia de tiempo, y uno sabe que ese tiempo se lo quita a la familia. Y yo siempre prefería dar tiempo de calidad, aprovechar el tiempo que tenía con mis hijas para disfrutarlo al máximo, sabiendo que era poco. Y después, cuando dejé la función pública, traté de, bueno, de recuperar ese tiempo perdido. Creo que ya llegó un momento en que ya mis hijas me echaban, porque ya no podían ni verse. Stop. Pasaste de no estar a estar todo el tiempo. Bueno, es la necesidad de uno también de creer que puede recuperar eso, que quizás no se recupera, pero... Fíjate que esto que contás, que por ahí muy poco sabemos de tomar la decisión esta, che, voy a priorizar a mi familia, voy a estar solo porque necesito seguir gestionando en pos de la sociedad y la población, porque necesitamos, no es que no puedes dejar de gestionar. Sí, sí, no, yo no podía irme a mi casa, esto era así. ¿Entendés? Vos tenés que seguir trabajando, gestionando por la sociedad, porque está en una etapa difícil para todos, pero tengo que tener en cuenta a mi familia, me tengo que aislar yo, seguir trabajando en pos del bienestar de ellos también y de todos, y el tuyo también, ¿sí? Justamente esto es lo que queremos con estas entrevistas, ir conociendo o sabiendo cosas, decisiones que a veces que no, uno lo ve en la gestión y lo ve parado enfrente a un micrófono Sí. y nada más. Y en verdad por detrás hay un montón de cosas, ¿sí? Sí, muchísimo. ¿Entendés? Hoy no estás en una actividad de gestión. No estoy en la función. Sí, una gestión, una función. Pero estás muy de cerca hoy del lado de la oposición, pero también tenés. Hay una parte, digamos, que hoy está en la gestión, ¿sí? En el oficialismo. ¿Y cómo es hoy estar desde afuera viendo los dos lados, estando más de un lado, ¿no es cierto? Pero los dos lados de la balanza. Juan Manuel, ¿cómo es su mirada hoy de la actualidad? Pero no como yo diría, saquemos un ratito de la militancia, ¿sí? Como una persona más de la sociedad. Mirá, a ver, uno nunca deja de ser una persona más en la sociedad, independientemente del espacio que ocupe. Yo creo que hoy lo que vemos y padecemos es una situación muy crítica, muy difícil, muy difícil, ¿no? Y el día a día se torna realmente complejo para la gran mayoría de la gente. Acá no es una cuestión de carácter ideológico o pertenencia política, es la realidad. Yo siempre digo que vos podés decir un montón de cosas, del otro lado pueden decir también un montón de cosas, pero cuando la gente llega a la casa, abre la heladera, ahí está su realidad. O cuando todos los meses les llega la factura de luz, ahí está su realidad. Por ende, me parece que siempre le planteo a muchos dirigentes, ¿no? Cómo entendemos hay que organizar la oposición para hacer una alternativa hacia el año 2027. Yo creo que este proceso es un proceso tremendamente negativo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Hay un impacto fenomenal en la economía cotidiana de la gente. Si la macro está ordenada, la verdad que
a la gente no le llegó nada de todo eso. No, A sí. vos te dicen la inflación se amesetó, se redujo un poquito con respecto al mes anterior. Cuando cargas nafta no se nota, cuando pagás la luz no se nota, cuando pagás el agua no se nota, Cuando vas al cuando vas supermercado, no se nota, cuando querés comprar un kilo de carne no se nota. Y esa es la realidad de la gente. Eh, por eso creo que el dirigente político nunca se puede abstraer de la realidad de la gente. No podés generar un límite, una barrera. El dirigente político debe nutrirse de esa realidad para intentar cambiarla. Y creo que ese es el desafío que tiene el peronismo en el Chaco y en la Argentina. ¿Cómo hacemos para reconstruirnos en la confianza de la gente, para hacer una alternativa política y electoral después que pueda generar nuevamente expectativa? Nadie gana una elección si no genera expectativa, y ahí está la clave. ¿Cómo hacemos para que esa expectativa llegue a la gente y que la gente vuelva a confiar? Porque no, siempre le digo a mis compañeros, no alcanza solamente con marcar los errores que son muy evidentes de la gestión provincial o de la gestión nacional. Tenemos que ver cómo generamos un programa de gobierno que le diga a la gente, nosotros queremos hacer esto en el Chaco. Bueno, me parece que en ese proceso está el peronismo y a mí me entusiasma mucho. está, coincido con vos en este momento de que el peronismo tiene que sentar bases nuevamente, ¿sí? Y en este sentar bases, en esta etapa de acomodarse nuevamente como una oposición y como una fuerza política, eh, hay consensos de autocrítica que ya hubo, Claro. ¿sí? ¿Vos crees que deberían ser más fuertes, más Creo precisos? que las autocríticas ya las hicimos. Me parece que a veces una cosa es la autocrítica, otra es la autoflagelación. Yo creo que claramente nosotros expresamos públicamente cuáles fueron nuestra óptica, lógicamente, los errores que cometimos, aquellas cosas que no pudimos hacer. Ahora, nosotros, cada vez que nos tocó gobernar, nunca lo hicimos para quitarle derecho a la gente. Y acá lo que tenemos en la actualidad es un cúmulo de decisiones en contra del ciudadano, en contra del sector público, en contra del sector privado, en contra de la industria, en contra del comercio, bueno, que redundan en una situación muy crítica desde el punto de vista económico y social. Entonces, la verdad que nosotros podemos, a veces yo escucho y yo he sido muy crítico de un montón de cosas. Ahora, creo que este es un tiempo de comenzar a construir una alternativa política que después sea una alternativa electoral hacia el año 2007. Ya la autocrítica la hicimos, las críticas también de otros sectores las hemos recibido. Creo que, por lo menos en mi caso, hemos tomado lectura de cuál ha sido la decisión de la gente en el año 2023 y en el año 2025 en las elecciones legislativas. Pero bueno, ahora hay que construir una alternativa, no podemos quedarnos en la autoflagelación, Claro. que esto hicimos mal, que esto, porque la verdad que yo lo que veo del gobierno provincial es, a ellos no le piden autocrítica, a nosotros nos piden todo el tiempo autocrítica, pero yo no escucho que le pidan autocrítica al gobernador cuando eh, fulminó el salario estatal, cuando quitó ingresos al sector docente, cuando aumentó exponencialmente las tarifas de luz, Sí. de agua, de transporte público, y ahí nos piden autocrítica. Entonces, nosotros hemos sido claros en las cosas que nos equivocamos o las que no hicimos bien o como hubiésemos querido hacer. Es una enseñanza, es un aprendizaje y ahora tenemos que dar un paso hacia adelante que es la construcción de alternativas. Para eso no hay que mirarse el ombligo, hay que generar un programa de gobierno que tenga el consenso mayoritario y que pueda resolver aquellas cuestiones que hacen al metro cuadrado de la gente. A veces uno tiene grandes pensamientos, pero la gente vive el día a día y como te dije Concuerdo recién, plenamente con vos en esto. abre la heladera y ahí está su realidad. Entonces, no le hablemos de filosofía, hablemosle del metro cuadrado, que es lo que hoy preocupa y desespera, porque el metro cuadrado es, antes te acordás que decíamos,
no se llega a fin de mes. Bueno, hoy no se llega a primera quincena. Entonces, cuando la gente antes compraba carne, le decía al carnicero, dame 2 kilos de pulpa. Hoy va y le dice, dame pulpa por 5.000 pesos. Bueno, eso en el país de la carne no puede suceder. Y sucede. Entonces, creo que la política tiene que ocuparse de eso. No de mirarse siempre a la camarita a ver cómo salgo, cómo no salgo, a ver si el reel que hice tiene más me gustas que el reel que hice anterior. Bueno, la verdad que por lo menos yo tengo una concepción de la construcción política que tiene que ver más con el territorio que con la construcción mediática de la política. En eso coincido también con vos en el tema de la comunicación, yo le llamo efectiva, que el territorio, dejar de lado el territorio por la sobreexposición mediática, fue y sigue siendo un error. Es algo que por ahí tener un celular, una comunicación tan directa, se cree que sigue siendo totalmente efectivo y no es, porque en el territorio es donde está la gente, en ese metro cuadrado, como decís vos. Así es. Y hablando en esto de la oposición y el oficialismo, de la actual gestión del oficialismo, decías que tenías muchos amigos que son del radicalismo, de tu época de la facultad. ¿Tenés algunos que está hoy en la gestión actual? Sí, no sé si amigos. No, pero sí, por allegados. supuesto. Conozco a varios, porque aparte el transitar de la política te va llevando a generar diálogo y determinado tipo de relación. Sí, conozco a varios, a otros no, realmente no, pero sí conozco a varios. Yo, insisto, soy muy respetuoso y nunca me interesa lo personal, ¿no? Esto no es personal, es político. Claro. Y la verdad es que, bueno, ellos tienen una visión, yo tengo otra totalmente distinta. Me parece que han transitado estos casi 3 años simplemente mirando hacia atrás con el espejito retrovisor y echando culpa a lo que fue. Y no se hacen cargo de nada. Justamente a eso iba. Vos decís que con algunos de estos que tenés cierto vínculo político, te podrías sentar a tomar un café, charlar. No sé si lo has hecho, che. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, yo entiendo que ellos tengan a veces que decir cosas en público que sé positivamente que no la piensan en privado. Pero bueno, yo lo comprendo, lo entiendo, ¿no? Pero sé positivamente que ellos, por lo menos varios, están muy preocupados con la marcha de la gestión de gobierno, porque no le pudieron encontrar la vuelta. El Chaco es una provincia tremendamente compleja, donde conviven varias realidades, y eso implica también el desafío de estar todo el tiempo en el lugar, no quedarse quieto, caminar, ir, ver qué pasa, qué no pasa, dónde está el problema. Y eso también implica exposición. Y yo lo que veo es que a muchos no les gusta exponerse, quizás por miedo a que alguien te diga algo, o te grite algo, o te saque en cara algo. Pero el funcionario público tiene que exponerse, es parte de su función. Un funcionario que no se expone no sirve, porque es un funcionario que está alejado de la realidad. Yo creo que, lo digo con mucho respeto, creo que esta es una gestión de gobierno muy encerrada en sí mismo, que sale poco, que interactúa poco con los sectores de la sociedad, que ha cortado vínculo con sectores muy importantes, cortó vínculo con los sindicatos, por ejemplo, con la mentira de que la relación es directamente con el trabajador. Eso no existe. No Vos existe. te puedes relacionar con 40.000 personas. Eso no es cierto. Para eso tenés a los representantes de los trabajadores. Bueno, esta es una gestión que ha decidido romper el vínculo con los gremios, no respetarlos. Bueno, me parece que son decisiones que a la larga van a pesar y se van a hacer sentir, porque creo que lo cortés no quita lo valiente. Que vos no estés de acuerdo con algo no implica que vos no te puedas sentar a una mesa de negociación en la búsqueda de acuerdos.
cuando vos gobernás no podés imponer, No, sí. porque nos regimos en un Una sistema democracia. democrático. Entonces, cuando vos crees que podés imponer por la fuerza las decisiones, y en algún momento eso termina explotando. Saliendo un poquito del ambiente político, ¿sí? Juan Manuel, ¿qué en su vida privada, qué le gusta hacer? ¿Cine, película en la casa, serie, leer, escuchar Me, música? me gusta mucho, eh, me gusta mucho la historia, entonces leo mucho de historia. Me gusta mucho la historia y me gusta mucho la vida de los personajes históricos, entonces es algo que me apasiona, entonces trato de- de leer mucho eso, de mirar muchos documentales. Eso es una cosa que tengo, que miro muchos documentales sobre ese tipo. Por supuesto, la política, me nutro todo el tiempo de política, miro mucho política, veo mucho, me informo mucho. ¿Sos de mirar mucha tele, así, No, no? tele nada, Más documentales, no digamos. tengo cable directamente, Ah, mira. no tengo cable, porque no miro, pero sí mucho, eh, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la historia, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la arquitectura, todo eso me gusta mucho, ¿no? O sea, insisto, personajes históricos, ciclos históricos. este, Ahora estoy leyendo un libro sobre la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, que me atrae mucho, de un autor correntino. Ese tipo de cosas me gustan. Y salir tipo a correr, a alguna actividad física, correr, hacer En este algo. momento, nada, y sé que está muy mal, pero sé que tengo que hacerme la disciplina Sí. del ejercicio, pero me cuesta mucho eso. Así que mi distracción es salir con mi esposa, salir con mis hijas, eh, es eso. Y si Y tenés que ir al cine, digamos, no hay nada de historia, de cosas. ¿Qué, no, qué sí, evitáis? no, solamente voy para acompañar a alguna de mis hijas que quieren ver algo. Ah, si no, O sea, no. no me interesa que no me interese, Claro. valga la redundancia, la película. Voy como Acompaña. compañía Nada solamente. más. Sí. Y si tenés que elegir entre teatro, arte, algo de eso o no. O sea, me gusta mucho eh, y veo mucho también. Me gusta mucho la escultura, me gusta mucho la pintura. eh, Cuando viajo trato de elegir lugares donde haya mucha historia, muchos museos, ese tipo de cosas que son las que a mí me atraen mucho. El ambiente Siempre cultural, digamos. me atrae mucho todo eso, siempre me atrajo mucho, siempre me atrajo mucho y me interesa mucho, entonces es algo que leo, que trato de Pero aprender. no aplicas nada. No, No. nada, no sirvo para nada, soy un absoluto inútil en todo eso, pero sí me gusta Apreciar, digamos. determinadas expresiones artísticas que me parecen fascinantes. Me gusta mucho apreciar, exactamente. Pues, tuvimos invitados, ¿no es cierto? También no solo el ambiente político, también en la entrevista artistas. Y justamente decían que el arte engloba algo tan grande, digamos, no es solo música, Así es. pintura. Y es fascinante cómo cada día hay más adeptos, digamos, Sí, a las diferentes mirá, yo expresiones. tuve la oportunidad que en gestión haber ayudado mucho para que se concretara el Museo Gómez Lollo, que es un museo de esculturas, y uno de los temas que dejamos y que lamentablemente esta gestión no continuó fue el Museo de Arte Contemporáneo que estábamos haciendo, recuperando un inmueble histórico de Resistencia, que era la antigua vivienda familiar de la familia de Gabardini, un inmueble Ah, sí. del año 1912. Lo estábamos restaurando con una arquitecta especialista en restauración y íbamos a hacer el Museo de Arte Contemporáneo de la provincia del Chaco, que ojalá se pueda continuar y va a ser uno de los objetivos cuando seguramente volvamos a hacer gobierno, porque también creo que eso alimenta el espíritu de los pueblos, ¿no? Sí. Los pueblos que se nutren de cultura, de historia,
bueno, son pueblos que tienen un porvenir mucho más venturoso, yo estoy convencido de eso. Sí, lo cultural también aflora lo que hoy hablábamos, los valores, la Sí, idiosincrasia de la sociedad. y Resistencia es una ciudad que respira arte, ¿no? No solamente cuando transitamos por las calles y vemos una escultura, sino diferentes expresiones artísticas, la música, la danza, la pintura. Bueno, creo que ha sido parte de la historia de esta ciudad. Este, nosotros lo vemos ahora quizás con la expresión de, de lo que es la Bienal, pero la verdad que cuando vos te pones a leer y a escarbar un poco en la historia de la ciudad, ya desde la década del 30 empezaron a haber expresiones muy interesantes que después desembocaron en esto que es hoy una ciudad que es extraordinaria, cómo se alimenta del arte, cómo vive el arte, cómo vive la cultura, que creo que es un diferenciador que tiene Resistencia muy interesante con relación a otras ciudades capitales de sus mismas características. Tal cual, pienso exactamente igual. Hoy, bueno, vos tuviste una gestión a nivel provincial. Hoy, tanto Resistencia como la provincia y la nación está sufriendo una crisis, ¿no es cierto?, económica muy fuerte y que la gente la siente muchísimo. ¿Qué te llega a vos hoy en cuanto a, como no estás en la gestión, por tus compañeros de militancia, ¿no es cierto?, y del partido, sobre el interior? No, yo recorro el interior, Ajá. yo recorro el interior y la verdad que la situación es desesperante porque cayó, a ver, cuando vos decidís, porque no son errores de gestión, hay decisiones políticas, digamos. Exacto. Esto es el modelo económico, no es un error que ocurrió porque algo salió mal. Este es un modelo económico pensado de esta manera, pensado de esta forma. Por lo tanto, cuando vos analizás cuál es la matriz económica de la provincia del Chaco, te das cuenta que el Chaco está fuera de cualquier oportunidad bajo este modelo económico. Si vos no te basás en servicios financieros, en hidrocarburos, en minería, bueno, eh, ganadería también, que es lo único que el Chaco puede llegar a tener, pero después estás afuera del modelo si no tenés estas cuatro cuestiones, estos cuatro sectores de la economía. Entonces, lo que uno ve es que esta crisis autogenerada ha lamentablemente dejado fuera del camino a una enorme cantidad de gente. Cuando vos caminas no solamente del interior, Resistencia, que es una ciudad con varias realidades, cuando vos te alejás un poquito de la zona de micro y macrocentro, lo que te vas a encontrar es que esos ciudadanos que antes podían vivir de generarse diariamente algún empleo en la construcción, hoy no lo tienen, porque la obra pública está parada, porque la obra privada está muy resentida, muy caída, porque los niveles de actividad son muy bajos y eso implica que no trabaje la economía doméstica. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el carnicero no vende, el verdurero no vende, el kiosquito de la esquina no vende, la despensa de otra cuadra no vende. ¿Y qué pasa? Si no vende un mes, bueno, es un problema, 2 meses, 6 meses, empieza a despedir gente y capaz que ese carnicero tenía 2 trabajadores. Bueno, a los 6 meses despide uno, se queda con uno. Pasan 6 meses, la actividad económica no repuntó, despide el segundo, se queda solo. Es decir, el Chaco, que tiene una economía basada en pequeñas empresas, básicamente porque tenemos muy pocas empresas de tamaño significativo, que son empresas empleadoras, a veces son unipersonales, a veces emplean una persona, 2 personas, han cerrado 1030 empresas empleadoras en la provincia del Chaco en los últimos 2 años. Bueno, esto es el síntoma más palpable de la situación en la cual vivimos. Y esa persona no puede reubicarse en otro sector de la economía, porque no hay ningún sector que haya reactivado. Es decir, que el problema que tenemos en el Chaco es mucho más profundo, ¿no? Porque lamentablemente ha habido una cadena de malas decisiones que
han desembocado en una situación, una realidad social muy compleja. En este caminar, ¿no es cierto?, de gestión y de vida política, digamos, y cruzado transversalmente desde la militancia, teniendo una mirada, ¿no es cierto?, ya de un funcionario, de una gestión importante, jóvenes que arrancan en la militancia, que ya están transitando una militancia, ¿qué le dirías vos? ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? ¿Qué cosas no deben dejar de tener en cuenta? Que la militancia es entrega, que no esperen algo a cambio. La militancia es entrega, es pasión, es convicción, es a veces ser constante, ser perseverante. La militancia no es yo milito para después tal cosa, para conseguir tal otra. La militancia es la convicción más absoluta por una idea, por una doctrina, y creo que eso es lo que hace que la militar sea tan apasionante para aquellos que por lo menos hemos desarrollado esto, pero me parece que la clave es no, eh, no quedarse, no rendirse cuando la cosa no va bien. La política es tremendamente compleja, y la política hace que aflore lo mejor y lo peor de las personas. Y eso implica todo un desafío. El desafío es tomar lo mejor, tomar lo bueno, nutrirte de lo bueno, no contaminarte con la bronca, con los odios, con las agresiones. Eso no es la política, eso no es la política, ¿no? La política es otra cosa. Entonces, yo creo que aquel que se inicia en la militancia tiene que saber que primero es un largo transitar y segundo que la militancia es convicción total y absoluta. Es no separarte de la huella, del camino, de entender que las ideas hay que defenderlas con mucha pasión, con mucha convicción, pero sin agresión. Hoy conocimos un poco más de Juan Manuel, ¿no es cierto? Algo que por ahí muy poco conoce, porque siempre lo vemos en la gestión, ¿no es cierto? Y está bueno esto de que la persona que está también tiene sus motivaciones, sus ganas de seguir gestionando. Hoy, si vos me decís una mirada a un mediano plazo, a un corto plazo, cómo lo ve a Chapo con una gestión en ministerio, intendencia, gobernación? Mira, me veo siendo parte de una construcción política que devuelva eh, la esperanza de la gente, me siento parte de una construcción política que permita que el peronismo vuelva a ser una alternativa. Hoy creo que el rol de aquellos que formamos parte del justicialismo, de la dirigencia del peronismo, no es mirarnos a nosotros mismos y nuestras propias aspiraciones, sino entender el conjunto. Después el tiempo dirá. Yo creo que no hay que adelantarse a los tiempos, la política tiene tiempos, y creo que hoy, ante una situación tan crítica, el aporte que uno puede hacer es clarificando y construyendo. No hay que aportar a la confusión general, digamos. Yo creo que el peronismo necesita ideas claras, necesita mucho compromiso, necesita mucha honestidad y reconstruirse, insisto, en la confianza de la gente. Si la gente vuelve a confiar en nosotros, no tengo dudas que el 2027 va a ser un gran año para el peronismo, pero tenemos que poner los mejores hombres y las mejores mujeres. Y eso también es un desafío. Es decir, que me parece que es central no salirse del eje, y el eje es recuperar el gobierno en el 27. Para eso todos somos necesarios, pero no hay que equivocarse. Uno no es tan importante a veces como cree. Lo importante es el conjunto, lo importante es la construcción. Y yo me veo aportando a esa construcción. Una construcción que implique aires nuevos, una construcción que implique nuevos desafíos, y una construcción que implique también entender la seriedad del momento,
de este enorme desafío que será para nosotros tomar seguramente una provincia con muchísimas dificultades, y volver a construir una provincia con oportunidades, porque la verdad que lo que hoy tenemos es una provincia que mira más al pasado que al futuro. Nosotros tenemos que reconstruir una provincia que vuelva a mirar al futuro con esperanza, con expectativa, con oportunidades, para que nuestros jóvenes dejen de ir, dejen de ver una salida en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y que la salida esté acá, a partir de las oportunidades que el Chaco te puede brindar. Bueno, buenísimo, Juan Manuel. Te agradezco que hayas No, venido, gracias a que vos. hayas aceptado esta entrevista, esta primera entrevista, porque seguramente te voy a convocar más adelante para Con todo gusto. viendo cómo avanzan las decisiones políticas y que también tienen que ver con lo personal, porque uno tiene que tener en cuenta lo personal con lo político para seguir avanzando en esto de una unidad partidaria de cara a las elecciones del 27. Sí, yo tengo mucha confianza en que va a ser así, porque confío en la inteligencia también de la dirigencia, y te agradezco profundamente la invitación. La verdad que es un formato muy piola, muy bueno, muy cómodo. Te agradezco el café y la atención. Bueno, agradecemos a Brix que nos brinda este espacio, ¿no es cierto? Y poder compartir un café mientras charlamos un poco de la vida personal y política. Muchas gracias. Gracias a vos.